tardes, Dios les esté bendiciendo. Es para mí un privilegio, siempre lo ha sido y lo será, el hecho de poder compartir la palabra, sabiendo que siempre tenemos necesidad de escucharla y de recibirla y sobre todo de creerla. Así que esta palabra es útil, es provechosa para nuestra vida y tiene repercusiones, tiene un alcance eterno, por cuanto la palabra es eterna. Es santa, salió originalmente, debo decirlo así, originalmente salió de la boca de Dios. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes este tema, tropiezos en el camino. Es el tema de hoy. Y tomo como lectura inicial lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. Vuelvo a repetir el tema. El tema es tropiezos en el camino. Y dice esta escritura así, leyendo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 30. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y notemos enseguida que dice, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Debo decir que, y me interrumpo a propósito, porque este pronunciamiento de parte del Señor, ya el profeta Isaías, unos poco más de 700 años antes de Cristo, ya había prevenido, diría yo, al pueblo de Israel en especial, que cuando viniera el Mesías, ellos a nivel nacional, hablo a nivel nacional, se mostrarían escépticos, incrédulos y terminarían por rechazarlo. Un grupo pequeño de ellos, finalmente, creyó, pero dice así, lo que ya estaba escrito: yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída. Y hay una excepción aquí, pero el que crea en él no será avergonzado. Así que lo que hemos leído aquí, y que como dije en su momento, el profeta Isaías lo dio como profecía tocante a la incredulidad de los judíos, Pablo lo señala aquí ya a esta altura como un cumplimiento. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a los judíos por la referencia que está aquí en el pasaje? Que ellos trataban de salvarse cumpliendo con la ley. Diríamos, bueno, ¿acaso no Dios mismo se le había dado a ellos con todos los señalamientos, con todas las prescripciones allí establecidas? Sí, pero no, como hemos referido en otro momento, la ley mosaica no estaba destinada a hacer algo, una norma por la cual el pueblo judío debía regirse siempre, todo el tiempo, ya que viniendo Cristo, el Mesías prometido, ellos tenían que haber dado lugar precisamente al Señor en sus vidas. Pero insistieron en la práctica de las buenas obras,
en vez de depender de la fe sencilla, la fe simple en el Señor Jesús, ¿sí? Y que como resultado de eso, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice que dieron contra la gran piedra de tropiezo. Ahí tropezaron. Bien. Así que encontramos aquí que Dios puso una roca a Jesús. Diría alguien, bueno, a propósito, para que el pueblo de Israel tropezara. No, para que creyeran. Porque hemos leído ya en el versículo 30, la segunda parte, dice, pero el que cree en él no será avergonzado. Bien. Así que Dios puso a la gran roca, a Jesús, en el camino de los judíos, ¿sí? Y muchos tropezaron en ella. Pocos fueron relativamente los que creyeron. Estaba viendo acerca del significado que tiene la palabra tropiezo, tropezar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y bueno, quise hacer un pequeño listado de estas palabras porque debe ayudarnos. Nos va a ayudar a entender acerca del tema. Tropiezos en el camino. Y cuando digo tropiezo en el camino, pues no me refiero al camino de la vida común, sino particularmente en el camino de la vida cristiana, en nuestro caminar con Cristo. Allí es donde puntualizamos hoy. Sí, así que hay varios significados de la palabra tropiezo o tropezar. Y bueno, ¿qué significa tambalear? Tambalear. Irse para un lado y para otro. Trastabillar. Esto ya de por sí denotaría en la vida cristiana falta de estabilidad, falta de firmeza, falta de constancia, ¿sí? Bueno, pero también tiene otro significado, enredarse. Uy, esos enredos. Caer en lazo o trampa. Como podemos ver, los señalamientos nos llevan a pensar acerca de situaciones bastante riesgosas, muy peligrosas en la vida cristiana, ¿sí? Y, bueno, otro significado, ser empujado. Alguien diría, bueno, yo no permitiría, y no lo señalo en el terreno físico, corporal, no, o literal, ser empujado todavía en el sentido espiritual, sobre todo, ser empujado. Hablando de falta de estabilidad o de firmeza, podríamos referirnos a los recién convertidos, a los que no se han consolidado en el Señor y que por ahí alguien les podría ayudar a caer. Lo pongo entre comillas, le podría ayudar, entre comillas, a caer, ¿sí? Y tiene otro significado, derrotado por el pecado. Aunque esas derrotas siempre deban estar enmarcadas, queremos que estén enmarcadas dentro de lo momentáneo, lo temporal y no en una condición permanente, las derrotas por el pecado. Otro significado más, flaquear en la fe. ¿Esto es común? ¿Qué tan frecuente es el flaquear en la fe? Pero sí se da. Dar con fuerza contra algo. Cuando alguien experimenta o sufre una caída, más si lleva impulso,
Va corriendo o va en un vehículo o en una moto, en una bicicleta, según el impulso, según la fuerza que lleve al caer, ¿verdad? O con la caída, va y retacha contra un muro, contra otro auto, contra personas, en fin, y se causa un daño a veces irreparable. Golpearse también es el significado, y rodar hacia abajo, caer, las caídas precipitosas, sí, rodar hacia abajo, hacer tropezar. Un poco antes ya lo di a entender, el hecho de ser empujado o empujar a alguien, allí ya cambia un tanto la situación porque tiene que ver con una participación nuestra, participación personal, donde, y ahí tendríamos una responsabilidad y a veces hasta culpabilidad por hacer tropezar a otro. Y también este otro significado, escandalizar a otro. Alguien puede ser escandalizado o podemos ser escandalizados. Ya vamos a ver algún ejemplo. Y todavía, hacer caer, ofender o causar ofensa. ¿Cuántos se han apartado estando no bien firmes? Y por supuesto no teniendo su mirada de manera especial en la persona de Jesús, ¿verdad? Sobre todo. Y habiendo entendido lo suficiente el propósito de Dios por medio de la palabra, por medio del Evangelio, y lo que Él se propone hacer, ¿verdad?, en nuestra vida o está haciendo en nuestra vida, y cuál es la proyección que debemos tener o vamos teniendo hacia adelante, siempre hacia adelante. Y quienes no han entendido, no han podido asimilar eso y afirmarse allí, ¿verdad?, se ofenden con facilidad. Y puede hacerlos flaquear en la fe y apartarlos del camino. Para ellos es tener un tropiezo delante y caer. El último significado que he tomado aquí es incitar a pecar. Incitar a pecar. No me he extendido mucho en la explicación de cada uno de estos términos porque creo que los podemos entender bien. Pero resumiendo aquí ya en esta primera parte, debo decir que los tropiezos en la vida cristiana pueden ser trampas que destruyen la fe. Notemos, una de las cosas que más debemos cuidar, lo sabemos muchos, es la fe. Por aquí perdemos la fe, prácticamente quedamos a la deriva. Sí, en la confusión, en el desconcierto, en la incertidumbre. Sí, perdemos el rumbo. Sí, los tropiezos en la vida cristiana pueden ser trampas muy peligrosas que destruyan la fe. Y otra vez insisto un poquito ahí, y no puedo decir que bueno, que solo sea temporal, solo sea momentáneo, eso de la pérdida de la fe. No quisiéramos que pasara ni siquiera eso. Pero hay quienes se quedan ya en esa condición. Pierden la fe y de ahí para que se recuperen, muchos ya no se recuperan. Sí, se rodean de incredulidad, de escepticismo, y ya no es posible, ¿verdad?, que se levanten. Debo llevarles, por favor, al Evangelio de Marcos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, por favor, capítulo 6. Y vamos viendo aquí algunos ejemplos
de cómo en la vida de Jesús, la persona de Jesús, el ministerio, las enseñanzas de Jesús, resultaron en su momento ofensivas, y aún hasta el día de hoy resultan ofensivas a algunas personas. Aquí en este caso, pues la gente es de su pueblo. Recordemos que no precisamente Belén, sino Nazaret, donde el Señor creció, y donde también de donde se le identifica como el nazareno. Dije Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3, dice así, todavía leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ese fue el propósito del Señor, ¿verdad? Que los líderes judíos ahí reunidos escucharan la nueva noticia, la buena noticia del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice, al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? Porque pues un buen número de ellos conocían desde niño, diríamos. Sí, había crecido con ellos, pero ahora las cosas habían cambiado. Y el Señor finalmente se identificó como quien era el Hijo de Dios, humanado, encarnado, venido desde el cielo a la tierra con un propósito determinado, ¿sí?, de salvación, traer conocimiento de Dios, el Evangelio del Señor a las gentes. ¿De dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? Notemos las preguntas. ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí? No eran sus parientas, no eran sus primas, como se da en otra interpretación, o sus primos. Eran sus hermanos, o medios hermanos, debo decir. ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y notemos la última expresión del versículo. Y les resultaba muy difícil entenderlo. O sea, tenían tropiezo. Había un obstáculo allí, una barrera. ¿Qué tan fuerte, qué tan alta, de qué tamaño? No lo sé, pero tenían dificultad. Tuvieron dificultad para creer en Él por el hecho de que, bueno, a este lo conocemos, sabemos quién es, luego hemos visto crecer, etc. Sí, ahora se dice el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Era difícil, fue difícil, sí, pero tenían que haber hecho esa transición, ese cambio, ¿verdad? Bien, pero todavía aquí en el mismo Evangelio, un poquito más adelante, en el capítulo 14, versículos 26 al 31, y aquí tenemos otra situación. Vamos poniendo algunos ejemplos de lo que es tropiezos en el camino. Dije ya Marcos 14, 26 al 31. Leo en el versículo 26. Luego de cantar, esto ya al cierre prácticamente del ministerio del Señor, ¿sí?, horas antes de ir o ser llevado y crucificado allí en el Gólgota, dice, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán
Dice aquí, serán dispersas. Ya estaba dicho, ya estaba escrito, ¿sí?, en la palabra de nuestro Dios. Así que, dice el versículo 28, pero después de que yo haya resucitado, les dijo el Señor, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, notemos. ¿Con qué convicción, con qué certidumbre, con qué firmeza, con qué determinación habló Pedro en ese momento? No lo sé. Por lo que más adelante se dio y que ustedes saben. Pero en el versículo 30, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía. Oh, este Pedro, ¿verdad? Tan obstinado allí. Aunque viendo el lado positivo, él tuvo experiencias en el Señor que los otros discípulos no tuvieron, ¿verdad? Pero en términos generales no le ayudaba mucho esa intrepidez, ¿verdad? Querer avanzar primero que nadie y hablar primero que otros, en fin. Dice, Pedro insistía, aún si tuviera que morir contigo. ¿Cuántos habremos pensado o dicho, hablado esas palabras? Yo no me voy a apartar del Señor. Yo voy a caminar con Cristo hasta el fin, hasta la muerte. Sí, no voy a ser como otros que ya se salieron del camino, que ya volvieron atrás. Yo voy a... Sí, y cuando se presenta algún tropiezo, algún obstáculo en el camino, ¿sabremos solventarlo con la ayuda del Señor? Dice, pero Pedro insistía, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y notemos, Marcos registró esto último. Y todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. O dijeron lo mismo. O allí algo así como un contagio, ¿verdad? Una influencia grupal allí, a coro, tal vez se oyó, el Señor escuchó eso. ¿Qué pensaría el Señor ante estas declaraciones de sus discípulos? El Señor ya sabía. Cuánta comprensión, ¿verdad? El Señor mostró allí, y hasta nuestros días, con esas declaraciones arrojadas, determinadas de nuestra parte, ¿verdad? Que le decimos al Señor, Señor, cuenta conmigo, ¿sí? Y el Señor nos mirará, ¿verdad? Así una mirada comprensiva, sí, muy comprensiva, como diciendo, yo ya sé que más adelante me vas a fallar, más adelante ya no vas a decir lo mismo. Bien, pero retrocedemos allí un poquito, Marcos 4, versículos 16 y 17. Aquí encontramos la parábola del sembrador, tan conocida por nosotros, ¿verdad? Y bueno, hay 4 señalamientos, 4 ejemplos. He tomado de uno en particular porque allí se menciona lo de tropezar. Marcos 4, 16 y 17 dice, otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Hasta nuestros días. Oh, ya se convirtió tal o cual persona, ¿verdad? Y empezó a asistir muy asiduamente. Sí, no falla. Es el primero en llegar.
a la reunión. Sí, y casi se quiere comer la Biblia. Sí, leyéndola, escudriñándola y aprendiéndose los cantos, los coros. Antes decíamos los himnos también. Pero dice, versículo 17, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, así que no es un asunto de un emocionalismo pasajero. No. Dice, pero como no tiene raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones que van a venir, o las persecuciones por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Si ese recién convertido que no tiene raíz, especialmente hago referencia a esos casos, ¿verdad? Donde no se ha dado una conversión real, una regeneración auténtica, ¿sí? Enseguida empieza a notar ese nuevo creyente que sus amigos por ahí empiezan a distanciarse y su ex compadre por ahí ya no le habla, porque sabe que ya se convirtió y ahora ya es cristiano, ya es evangélico. Por ahí algún familiar, a veces la esposa o el esposo, ¿verdad? Que cambian de actitud para con el recién convertido y dice, esto está duro, esto está muy difícil. Y dice, enseguida tropiezan. Estamos viendo directamente algunos casos. Los discípulos en su momento, los discípulos de Jesús, vieron obstaculizada su fe en Jesús a no entender, en el caso que señalábamos, ¿verdad?, por qué él tenía que ir a la cruz. Recuerden cuando Pedro mismo le dijo, por allí se apartó al Señor tantito y le dijo, no, Señor, no tiene por qué suceder tal cosa contigo. Tú no tienes que ir a morir a la cruz. Ahí el Señor le dijo, ¿verdad?, apártate de mí, Satanás. Ahí era la inversa. Pedro quería hacer tropiezo, estaba haciendo tropiezo para el Señor Jesús. El Señor no lo iba a permitir, por supuesto, pero dijo, apártate de mí. Él le dijo directamente al espíritu malo que estaba influenciando a Pedro en ese momento. Dice, me eres estorbo. Notemos también cómo, ¿verdad?, Pedro en su momento quiso ser un estorbo para el Señor. Bien, aquí entonces, la lectura última, Cristo anunció de antemano que iban a venir tribulaciones, iban a venir problemas, y vamos a pasar por dificultades. El Señor nos los dice aquí en su palabra. Sí, asociado todo esto con el haber creído, con el habernos convertido a Cristo, el ser sus discípulos, ¿verdad? Pues iban a presentar obstáculos que si nosotros lo permitíamos o lo vamos a permitir, ya dije, puede ser capaces esos obstáculos, esas barreras, esos estorbos, de destruir la fe, nuestra fe. Bien, vámonos a Mateo, capítulo 11, ahí atrásito un poco. En el capítulo 11, ¿sí?, con esto de todavía, bueno, yo al menos, y creo que todavía un buen número, ahí andamos con nuestras Biblias, ¿verdad? Y ojeamos, vamos de un lado a otro. Por ahí alguien diría, a la antigüita, ¿verdad? Pero, bueno, todavía. Mateo 11, versículos 1 al 6. Y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que uno
que fue, el Señor lo dijo, fue grande en el reino, o es grande en el reino de los cielos, pero el Señor dijo también, bueno, allá será el más pequeño. Sí, cuando yo he leído esta declaración, pues un poco más adelante, ¿verdad? En este capítulo, me he preguntado, bueno, si Juan el Bautista es el llamado pequeño allá, pues seré el pequeñísimo. Si es que, ¿verdad? Recordemos, yo lo he dicho en algún momento, o más de una ocasión. Aquí por necesidad son los títulos ministeriales y tienen su lugar y deben ser respetados. Son respetables los títulos ministeriales. No digo cuáles. Ya usted lo sabe. Pero allá, nada más siervos y siervas. Nada más. Siervos y siervas. Eso es. Siempre debemos estar conscientes de ello. Amén. Dice, cuando Jesús, estoy leyendo de Mateo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, ya sabemos también la causa por la cual Herodes lo mandó a meter a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí? Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Notemos el alcance, la profundidad, el significado de la pregunta de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Suenan en su momento, son palabras hasta nuestros días muy extrañas, ¿verdad? Salidas de los labios de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado suficientes evidencias, pruebas. Voy a una en particular. Cuando el Señor le dijo a Juan, sobre quien viene descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Ese es el Mesías. Así que Dios se lo dijo. Ese testimonio, tan fuerte, tan vigoroso de parte del Señor, una evidencia, diríamos rotunda. ¿Qué ha pasado con Juan el Bautista? Notemos, él estaba en la cárcel. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en medio de una turbulencia allí de problemas o de angustia, tribulación, impaciencia, afanes por esto, por aquello? ¿Qué sucede? ¿No flaquea nuestra fe? ¿No empezamos a ver para uno y otro lado? Sí, a permitir que nuestro corazón, por ahí aún el enemigo, siembre la duda. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Sí, el Señor se fue a las evidencias. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Y notemos que el versículo 6 dice, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Yo creo, por cuanto no tenemos ya una explicación de lo que se generó allí en el corazón de Juan el Bautista, ¿verdad? Y reflexionando él ya profundamente en los días por ahí que le quedaban de vida, porque finalmente por ahí a capricho de una joven, ¿verdad?
que pidió la cabeza de Juan el Bautista, bueno, él perdió la vida, sí, fue decapitado. Bien, pero decía, no se nos registra aquí en el Evangelio, pero con seguridad, Juan recobró su fe, su confianza, y dijo, no, sí, que estoy pensando, que estoy haciendo. No. El dudar, el mostrarme incrédulo ante el Mesías, creyendo que Jesús no es el verdadero Mesías, es ofensivo para Dios. Así que Juan debe haber rectificado, no lo dudo. Sí, pero le sucedió a Juan. Sí, tuvo más que dudas. Así que ahí está, Dios el Señor le mostró y le habló acerca de las evidencias, que eran muchas las evidencias. Sí. ¿Y qué decir de Tomás, reconocido en las Escrituras como el incrédulo? También. Y el gesto del Señor Jesús para complacer a Tomás, porque eso sucedió un primer día de la semana antes. Pues al siguiente día, primer día de la semana, en otra reunión, sí, allí el Señor se mostró otra vez y le dijo, acércate Tomás, porque le había dicho, no, hasta que no viere, ¿verdad? Hasta que no palpe, hasta que no meta mi dedo y no voy a creer, así lo dijo. Tomás tropezó, tuvo ese tropiezo. Aquí, esto no debe ayudarnos, es algo muy estimulante para nosotros. Bien, sí, ¿cuántas dudas vienen acerca de la persona de Jesús? Sí, recordemos que Él es eterno, el Señor es desde siempre. Pasajes como Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Describen muy claramente que Él es desde siempre. Otros tropiezan porque dicen que Cristo exige demasiado. Sí, por cierto, sí. Él exige demasiado de sus seguidores. Y Él espera humildad. Y muchos no están dispuestos a humillarse delante de Él. Ya sea que tengan prejuicios, ya sea que no lo consideren necesario, o su mismo ego, su vanidad, su orgullo, por ahí les sea tropiezo, sea un gran obstáculo delante de ellos para venir a Cristo y reconocer su necesidad como pecadores. Cristo demanda obediencia, también eso es verdad. Y muchos rechazan, no están de acuerdo con someterse a su autoridad. Bueno, ¿y yo por qué tengo que obedecer a Cristo? Puedo aceptarle, sí, pero puedo seguir siendo el dueño de mi vida, de mi existencia. Yo quiero seguir llevando el control de mi vida. No, cuando venimos a Cristo, cuando alguien acepta a Jesús, es de suponer que es el Señor el que deba tomar ahora la dirección, ¿verdad?, sobre su existencia. Bien, hay preguntas aquí un tanto personales, pero que son necesarias finalmente. ¿Has tropezado dudando de tu salvación? Cito de un caso de un hermano que amanece un día claro, un día soleado y con mucha brillantez. Y como él creo que se dejaba llevar mucho por sus emociones, dijo, hoy, en este día me siento muy salvo. Oh, qué salvo me siento hoy. Y así transcurrió el día, sin mucha novedad, ¿sí? No hubo mayores contratiempos,
y él se sentía muy salvo. Empezó a anochecer, por ahí empezó a tener algunos malestares estomacales, por ahí otras molestias, y bueno, transcurre la noche, no durmió bien, amanece un día nublado, no se veía el sol. Dice, su exclamación ahí fue: hoy no me siento muy salvo. Dependía de sus emociones, de su estado anímico. ¿Nos habrá pasado alguna vez así? No tenemos por qué ir en esos altos y bajos, ¿verdad? En cuanto a la salvación. Bien, el Señor nos ha dado muchas pruebas, muchas evidencias. Se las dio a Juan y nos las sigue dando a nosotros. El testimonio de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como el Señor ayudó a restaurarse, a levantarse a muchos, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Así que cuando vengan esas dudas, porque van a venir o habrán venido, no te alejes de Cristo. Acude a Él, acércate a Él. Cuando te sientas titubear y flaquear en la fe, exclama como aquel padre que tenía una gran necesidad, su hijo estaba enfermo. Y que cuando vino a Jesús, el Señor le preguntó, ¿crees? Lo interrogó acerca de su fe y él dijo, creo, Señor. Pero añadió todavía, ayuda mi incredulidad. Él sentía que su fe no era suficiente, su fe era pequeña, pero el Señor podía fortalecerlo en la fe, y así ocurrió, así sucedió. Y el Señor hizo un gran milagro en su Hijo. O cuando te sientas que te hundes en el mar de la incertidumbre, vienen esas turbulencias, las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones nos rodean. Dile al Señor como Pedro, Señor, sálvame, que perezco. Ahí están. Por último, cito del apóstol Judas. Él concluye su carta con una doxología. Recordemos, una doxología es una declaración, es un pronunciamiento de exaltación y de reconocimiento hacia la divinidad. Puede ser que en alguna doxología no se mencione a las 3 divinas personas, ¿sí? Pero doxología al fin, con una sola de las personas que sean exaltadas, ahí están incluidas, lo entendemos y lo creemos. Ahí sí exaltamos a la divinidad, a la Trinidad. Bueno, en esta doxología, Judas nos entrega palabras muy motivadoras para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante, venciendo los obstáculos, eludiendo los probables tropiezos. Sí, y él escribió así. Y a aquel, dice, y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria, la majestad y el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Así concluyo estas reflexiones, este estudio que comparto con ustedes, y espero que sea de bendición, de edificación y de aliento para sus vidas y corazones. Es mi deseo y es mi oración. Gracias a Dios. Que el Señor los bendiga y fortalezca y aliente sus vidas. Hasta la próxima oportunidad. Amén.